Es el 2 de enero de 1492. Un hombre llora en una ladera de Sierra Nevada. Es el último rey musulmán de la península ibérica. Se llama Muhammad XII, pero la historia lo recuerda como Boabdil. Acaba de entregar las llaves de la Alhambra. Acaba de entregar lo último que queda de 8 siglos de presencia islámica en España. Cuando alcanza el punto más alto del camino de las Alpujarras y mira por última vez hacia atrás, no puede contenerse. Las lágrimas le bajan por la cara mientras la Alhambra se pierde en la distancia. Su madre, la noble Aisha, lo mira sin compasión. Llora como mujer por lo que no supiste defender como hombre. Ese lugar lo llaman los suyos Fek Alá Akbar. Los españoles lo llaman el suspiro del moro. Y en ese llanto, en ese momento exacto, termina algo que duró 780 años. ¿Pero qué es exactamente lo que termina? ¿Un paraíso de convivencia entre moros, judíos y cristianos? ¿Una civilización superior y tolerante, arrasada por fanáticos bárbaros del norte? ¿La tierra más culta y refinada de Europa occidental? Eso es lo que nos han enseñado. Eso es lo que el mundo lleva 2 siglos repitiendo. Y eso es exactamente lo que vamos a desmontar hoy. Pero para entender lo que termina el 2 de enero de 1492, primero hay que entender lo que había aquí antes del año 711. Porque el mito de Al-Ándalus empieza con un truco. El truco consiste en hacerte creer que antes de la llegada de los árabes había aquí poco más que nada, que los visigodos eran bárbaros sin mucha historia, que cuando llegaron los musulmanes encontraron un territorio sin civilización real al que iluminar. Eso es mentira. Lo que había aquí antes. Cuando los árabes cruzan el estrecho en el año 711 en la península ibérica, hay 400 años de civilización romano-cristiana encima. No es una civilización perfecta, pero es nuestra civilización. La que habla latín vulgar, el embrión directo del castellano, el portugués, el catalán y el aragonés. La que tiene obispos con sedes y concilios. La que construye sobre las calzadas que Roma dejó. La que guarda en Toledo el tesoro que los godos trajeron de Roma cuando Alarico la saqueó en el año 410. El reino visigodo de Toledo es el heredero directo del Imperio Romano en Occidente. Tiene las ciudades más romanizadas de Europa: Córdoba, Mérida, Sevilla y Toledo. Tiene 48 sedes episcopales, 48 obispos con sus diócesis, sus comunidades, sus textos, sus bibliotecas. Cuando llegan los árabes, eso no desaparece, se esconde, sobrevive en las montañas del norte, sobrevive en los mozárabes que se quedan, sobrevive en el latín que nunca deja de hablarse por debajo del árabe, reaparece 780 años después, cuando el último rey árabe de la península llora en una ladera de Sierra Nevada. Ese sustrato es lo que hace que la reconquista sea una recuperación, no una conquista de tierra ajena. Una recuperación de tierra propia, pero para recuperar algo primero hay que perderlo. Y la pérdida tiene un nombre: traición. La traición que lo hizo posible. Año 711. En una playa de Marruecos, un hombre contempla las costas verdes de la península al otro lado del estrecho. Se llama Musa ibn Nusayr, es el gobernador árabe del norte de África. A su lado hay un mercader griego, Arcadio Monómacos, que acaba de describirle lo que hay al otro lado: ciudades prósperas, cosechas abundantes, ríos con agua dulce, mujeres hermosas, y un reino visigodo en guerra civil. Musa alcanza una breva, la desnuda de su piel y la mastica despacio. La fruta está madura, y es dulce y fresca. La guerra civil es real. Hay 2 facciones godas destruyéndose mutuamente: los partidarios del rey Rodrigo y los huiticianos, la familia del rey anterior. Los huiticianos han perdido. Y en su desesperación hacen lo que hace el que pierde. Llaman a alguien de fuera para que les ayude a recuperar el poder. Ese alguien es Musa ibn Nusayr. El 19 de junio del año 711, en las orillas del río Guadalete, se libra la batalla que cambia la historia de España para los siguientes 8 siglos. Y en el momento más decisivo de esa batalla, los huiticianos hacen lo que habían pactado: se pasan al bando árabe. El rey Rodrigo desaparece entre la confusión. Nadie identifica jamás su cadáver. En 2 años, los invasores controlan casi toda la península, usan las calzadas romanas, las mismas que Roma había construido siglos antes, para avanzar a velocidad imposible.
Las ciudades que intentan resistir son arrasadas. Las que se rinden sin luchar reciben un contrato. La crónica mozárabe del año 754 lo describe sin ambajes. No es un texto árabe hostil. Es un texto cristiano escrito por alguien que vivió la conquista desde dentro. Los invasores van crucificando, descuartizando niños y lactantes, reduciendo ciudades hermosas a cenizas. El autor se desespera. ¿Quién será capaz de referir tantos peligros? ¿Quién de enumerar tan terribles desastres? Pues si todos los miembros se convirtiesen en lenguas, aún así jamás pudiera hombre alguno publicar la ruina y los males tan grandes y sin cuento que afligieron a España. No exactamente el lenguaje de la convivencia, pero hay más que destrucción en ese primer avance. Hay también negociación. El conde visigodo de Murcia, Teodomiro, que la historia árabe llama Tudmir, negocia directamente con los invasores. Y el documento ha sobrevivido. Lo que firma Teodomiro no es una rendición humillante, es un contrato con precios exactos. El texto dice: no serán asesinados ni cautivados, a cambio pagarán 1 dinar de oro al año, 4 almudes de trigo y 4 de cebada por cada cabeza de hombre libre, y la mitad por esclavos. Eso es rendirse al Islam en el siglo VIII. 1 dinar de oro y la mitad de la cosecha. La llave está en los números. Los que pagan son los que viven. Los que no pueden pagar o no quieren pagar tienen que convertirse o marcharse. El reparto del botín consolida el conflicto que definirá al-Ándalus durante siglos. Los árabes de cepa original, la oficialidad, los que llegan con Musa, se reservan las tierras ricas, los valles del Guadalquivir y del Ebro, Córdoba, Sevilla, Granada, Toledo, Zaragoza, no buscan tierras que cultivar, buscan gentes que las cultiven por ellos. Los bereberes, que habían sido el grueso de la fuerza combatiente, la carne de cañón de la conquista, reciben las sobras, los macizos montañosos, la meseta, las zonas menos fértiles. El mismo desequilibrio que había desencadenado la guerra civil goda ahora se reproduce dentro de Al-Ándalus. Ese abuso desencadena la primera gran guerra civil de Al-Ándalus en el año 741. No será la última. Al-Ándalus nunca encuentra la paz interna que el mito le atribuye. El primer mito, Al-Ándalus era un paraíso de convivencia. Hay un argumento que siempre aparece cuando se habla de Al-Ándalus. El argumento dice así: en Al-Ándalus convivían en paz y en armonía moros, judíos y cristianos, las 3 culturas, las 3 religiones, una civilización tolerante y abierta que los reinos bárbaros del norte destrozaron por fanatismo. Ese argumento tiene un problema. Está construido sobre una mentira. No es que no hubiera convivencia, la hubo del mismo tipo que la que describe el escritor Juan Eslava Galán, comparando la situación con El padrino de Coppola. El tendero paga para que el padrino lo proteja de él mismo. Los cristianos y judíos que vivían en Al-Ándalus se llamaban dhimmis, protegidos en árabe. La protección tenía un precio exacto, fijado por la ley islámica. Es un sistema tributario perfecto. Mientras más dhimmis pagan impuestos más altos, más dinero recauda el Estado. No hay incentivo para forzar conversiones masivas. Es mejor que sigan siendo infieles y pagando el 50% que convertirse y pagar el 10%. Los musulmanes pagaban el USR, entre el 5 y el 10% de sus ingresos al Estado. Era un porcentaje que se podía pagar sin arruinarse. Los dhimmis pagaban la jizya, un impuesto personal por cabeza de unos 3 dinares de oro al año, más el jaray sobre la propiedad agrícola. El jaray equivalía a la mitad de la cosecha, el 50%. Para todos los que no fueran musulmanes, la ley dictaba que el Estado Islámico se quedaba con la mitad de lo que producían. Eso no es tolerancia, es un sistema tributario, un sistema que funciona perfectamente mientras haya gente dispuesta a pagar el 50%. Pero llegado el momento en que eso no es sostenible, cuando 100 años de presión fiscal han arruinado a toda una generación, entonces la gente busca alternativa. Y la alternativa es clara: convertirse al Islam y bajar del 50 al 10%, o emigrar hacia el norte, donde los reinos cristianos van tomando ciudad tras ciudad. Eso explica algo que si no te lo cuentan, así no tiene ningún sentido: la conversión masiva al Islam de los hispanogodos en los siglos siguientes a la conquista. No es una conversión religiosa,
Es una conversión fiscal. El que se convierte al Islam deja de pagar el 50%. Hay motivos más irracionales para cambiar de religión, pero pocos tan directos. Las 48 sedes episcopales del reino visigodo se habían reducido a 20 en el primer siglo de dominio islámico. No porque los obispos murieran ejecutados, porque las comunidades que los sostenían se estaban disolviendo, convertidas al Islam, empujadas por el impuesto. El obispo sin rebaño es un obispo sin poder. El obispo sin poder desaparece. Las restricciones legales sobre los dhimmis son precisas y documentadas. Prohibición de construir nuevas iglesias. Prohibición de montar a caballo en ciudades pobladas por musulmanes. Obligación de llevar colores identificativos, negro o azul, para ser reconocibles en la calle. Sus testimonios valen menos ante los tribunales islámicos. No pueden portar armas ni armadura. El arabista Serafín Fanjul, de la Real Academia de la Historia, lo deja claro. La tolerancia no es una virtud, es un negocio. Mientras los no conversos pagan más impuestos que los conversos, no interesa forzar la islamización. La convivencia es tributaria, no espiritual. Pero el mito tiene un núcleo que sí fue real, y hay que reconocerlo, el esplendor que sí existió. Porque Córdoba del siglo X fue una ciudad extraordinaria. Abderramán III llega al Emirato en el año 891 con 22 años y un territorio al borde del colapso. La situación es tan caótica que nadie da un ardite por él. En 40 años lo transforma en el califato independiente de Occidente. Abderramán III es un hombre singular. Tiene los ojos azules y el pelo rubio. Su madre es una princesa navarra, capturada en alguna aceifa y convertida en concubina del emir. Ese califa con sangre visigoda del norte es el que levanta el mayor estado islámico de Europa occidental. Córdoba alcanza posiblemente 250.000 habitantes. Es la ciudad más grande de Europa occidental. La mezquita, que amplía y embellece Abderramán III, levantada sobre los restos de la Basílica Visigoda de San Vicente, es una obra de ingeniería y belleza que todavía hoy corta la respiración. Construye también Medina Azahara, un palacio-ciudad en las afueras de Córdoba que tarda 40 años en construirse y que contiene 10.000 guerreros, 360 salas de audiencia y 3.000 esclavos para el servicio doméstico. El médico Abul Qasis escribe en Córdoba el primer tratado sistemático de cirugía que conoce el mundo medieval. El filósofo Averroes produce en Córdoba los comentarios a Aristóteles que llegarán a Tomás de Aquino y cambiarán la filosofía europea. Los avances en astronomía, en botánica, en arquitectura son reales. El esplendor es real, nadie lo niega, pero el esplendor tapa algo. Se construye sobre un sistema de clases etnoconfesionales donde los no musulmanes no tienen acceso pleno a la vida política, jurídica ni militar. El conocimiento que produce Al-Ándalus es en gran parte transmisión del saber griego y persa. Los textos que los árabes traducen al árabe los habían preservado los bizantinos, los persas y los sirios. Y cuando ese esplendor choca con el dogma, pierde siempre. Averroes, el símbolo más brillante de la inteligencia andalusí, es perseguido y exiliado por el propio califato almohade. Sus obras son prohibidas en Al-Ándalus, las preservan los judíos y los cristianos del norte. El propio Averroes escribe que el confinamiento de las mujeres en el hogar ha destruido en ellas todo pensamiento elevado. El filósofo más célebre del paraíso andalusí se escandaliza del trato que ese mismo paraíso da a las mujeres. Y Medina Azahara, ese palacio que tardó 40 años en construirse, lo arrasan los soldados bereberes amotinados en el año 1011. En pocos días. No duró ni un siglo. El esplendor de Córdoba dura exactamente el tiempo que los califas tienen el poder suficiente para protegerlo del dogma y de la guerra civil. En cuanto el dogma gana y la guerra civil estalla, el esplendor desaparece. Eslava Galán lo resume con una precisión que duele. Tanto esplendor tuvo una vida corta, apenas 50 años. El segundo mito, los que se quedaron vivían en paz. Córdoba, siglo IX. Los obispos Eulogio y Álvaro asisten día a día a algo que los desespera. Su comunidad cristiana se va islamizando. No por vocación, por el impuesto.
La gente se convierte al Islam porque el 50% de la cosecha es insostenible durante generaciones. Eulogio y Álvaro tienen un plan para frenar esa hemorragia. El plan es brutal, desesperado y dice mucho sobre cómo es en realidad la convivencia en Al-Ándalus. El plan consiste en fabricar mártires. La ley islámica es clara. Insultar públicamente al profeta está penado con la muerte. Eulogio y Álvaro convencen a sus feligreses para que se presenten voluntariamente ante el cadí y pronuncien insultos contra Mahoma. Los que lo hacen saben exactamente lo que les espera, y aún así lo hacen. 13 cristianos son ejecutados, entre ellos las vírgenes Flora y María. El movimiento crece. Nuevos aspirantes al martirio se presentan ante los jueces. El juez islámico Aslam intenta razonar con uno de ellos. Le pregunta: si crees que al morir vas al cielo y que solo muere una apariencia tuya, ¿por qué gritas cuando te azotan? El cristiano le responde que los azotes le duelen en su cuerpo real. El juez responde entonces: pues lo mismo ocurriría si cayera la espada sobre tu cuello. El movimiento de los mártires voluntarios de Córdoba es un síntoma. La gente no se mete voluntariamente en la boca del lobo en un paraíso de convivencia. Lo hace cuando está tan desesperada que prefiere morir a seguir viviendo como vive. Mohamed I, el emir sucesor, corta el problema de raíz, decapita al predicador Eulogio. Muerto el predicador, el movimiento se disuelve, y la comunidad cristiana de Córdoba sigue menguando. No porque la ejecuten, porque la asfixian con impuestos hasta que se convierte o emigra al norte. El rebelde que nadie cuenta, Ibn Hafsun. Hay un personaje que los libros de texto nunca mencionan. Se llama Umar ibn Hafsun, y es el símbolo más claro de lo que es en realidad la convivencia en Al-Ándalus. Ibn Hafsun es un muladí, un hispanogodo convertido al Islam. En teoría, es un musulmán de pleno derecho. En la práctica, los árabes de cepa lo discriminan como converso de segunda. Los árabes de cepa se han quedado las mejores tierras del Guadalquivir. Los muladíes y los bereberes se han quedado con las sobras. En el año 878, Ibn Hafsun mata a un hombre, huye a las montañas de Ronda y se convierte en rebelde. Lo que empieza como una huida personal se convierte en algo mucho más grande. Campesinos hartos del impuesto, conversos de segunda, bereberes olvidados, mozárabes que no dan más de sí. Todos se suman. Durante 40 años, Ibn Hafsun y sus hijos controlan un territorio entre Algeciras y Murcia que incluye ciudades como Écija, Priego, Archidona, Baeza y Úbeda. Resisten los asedios de 6 emires consecutivos de Córdoba. Abderramán III, el califa del esplendor, los aplasta definitivamente en el año 928. Cuando manda desenterrar el cadáver de Ibn Hafsun para crucificarlo públicamente, descubre algo. El rebelde más grande de Al-Ándalus había vuelto al cristianismo antes de morir. Estaba enterrado con el rito cristiano. Eso es lo que hay debajo del mito de la convivencia. Un hombre que se islamizó para sobrevivir y murió como cristiano porque no podía vivir como otra cosa. Mientras Ibn Hafsun resiste en las montañas del sur, en el norte algo se está construyendo. Algo que tardará 2 siglos más en madurar, pero que ya no se puede detener. Almanzor, el terror que paralizó el norte. En el año 981, mientras el califa Hisham II es un niño de 11 años encerrado en palacio como figura decorativa, un hombre se apodera del poder real en Córdoba. Se llama Muhammad ibn Abi Amir. La historia lo recuerda como Almanzor, Al-Mansur, el victorioso. Su ascenso al poder empieza con un asesinato. El príncipe Al-Mughira, rival del niño califa, aparece estrangulado. La viuda del asesinado sabe perfectamente quién lo mandó matar. Almanzor le advierte: digamos que se suicidó. Durante 20 años, Almanzor lanza 56 aceifas devastadoras contra los reinos del norte. Los reyes de León, Castilla y Navarra no pueden ni respirar. Zamora, Coimbra, Burgos y León, saqueos continuos. En el año 985 saquea Barcelona. Bombarda la ciudad con catapultas cargadas con cabezas de decapitados para ablandar la resistencia. En el año 997, el golpe más simbólico de todos, Almanzor saquea Santiago de Compostela.
la tumba del apóstol, el centro espiritual de la resistencia cristiana. No destruye el sepulcro, no quiere hacer del lugar un símbolo mayor, pero hace algo más calculado. Ordena desmontar las campanas de la catedral y llevarlas a hombros de cautivos cristianos hasta Córdoba, donde las convierte en lámparas de la mezquita. El mensaje es de una crueldad perfecta, los mismos objetos sagrados del enemigo convertidos en luz para las oraciones islámicas, y los propios prisioneros cristianos obligados a cargarlos. Los reyes del norte nunca derrotan a Almanzor en el campo de batalla. Durante 20 años es invencible, y durante esos 20 años el norte cristiano apenas se mueve. Alfonso V de León muere en el año 999, con poco más que lo que tenía al empezar su reinado. Sancho García de Castilla tiene que defenderse mejor de sus propios hermanos que de Almanzor. Almanzor muere en el año 1002 en Medinaceli, trasladándose en litera con artritis gotosa. Las crónicas cristianas lo describen en ese momento final. Un hombre destrozado por la gota, movido en litera, hablando cada vez menos, como si el mismo cuerpo quisiera abandonar sus empresas. Una leyenda posterior dice que en Calatañázor perdió el tambor, la señal de victoria en batalla, y que el diablo se llevó su alma al infierno. Es una leyenda que inventa una generación que no pudo vencerlo de ninguna otra manera. Una generación que necesitaba creer que si no lo derrotaban en batalla era porque fuerzas sobrenaturales lo protegían. El califato, que se destruye solo. A la muerte de Almanzor en el año 1002, el califato entra en un colapso que ya nadie puede detener. En 20 años se suceden 10 califas. Las guerras dinásticas destrozan el aparato del Estado desde dentro. En el año 1011, soldados bereberes amotinados saquean Medina Azahara, el palacio que Abderramán III tardó casi 40 años en construir, el símbolo del esplendor califal. Lo arrasan en pocos días. En el año 1031, una revuelta popular en Córdoba lincha al visir y pasea su cabeza en una pica. El último califa, Hisham III, huye con lo que puede cargar, incluido lo más escogido de su harén. Al-Ándalus se fragmenta en 30 reinos de taifas. Taifa significa facción en árabe, 30 reyezuelos que se odian entre sí, que se hacen la guerra entre sí, que se espían entre sí, y que para sobrevivir necesitan dinero, y para tener dinero hacen lo impensable. Empiezan a pagar tributo a los reinos cristianos del norte. Los papeles se invierten. Los reyes de taifas, humillados y débiles, pagan parias a Alfonso VI de León para comprar su protección. Ahora son los reyes moros quienes tributan a los reyes cristianos. El mismo sistema que los árabes aplicaron a los dhimmis durante siglos se aplica ahora al revés. Y Alfonso VI, que no es tonto, aprovecha la debilidad. En el año 1085, las tropas de León y Castilla entran en Toledo. Es la primera gran ciudad recuperada. Y el símbolo es enorme. Toledo era la capital del reino visigodo, la ciudad donde los obispos celebraban sus concilios, la ciudad donde los godos guardaban el tesoro de Salomón. Toledo es la memoria de lo que había antes del 711. Y ahora vuelve. El tercer mito. Los almorávides y almohades eran solo más estrictos. Cuando los reyes de taifas ven que Alfonso VI toma Toledo, se desesperan. Llaman al único poder islámico que puede salvarlos, los almorávides. Guerreros bereberes del Sahara, recién islamizados, ferozmente dogmáticos. En el año 1086, los almorávides cruzan el estrecho y en la batalla de Sagrajas derrotan a Alfonso VI, pero en vez de irse, se quedan, y los reinos de taifas descubren demasiado tarde que han invitado a un mal mayor que el que intentaban combatir. En el año 1147 llegan los almohades, más radicales aún. Para los almohades, la tolerancia con los dhimmis no es una práctica complicada. Es una aberración que contradice la voluntad de Dios. Su política en Al-Ándalus es explícita: conversión al Islam, muerte o exilio. Sin excepciones. Hay un caso concreto que lo destruye por completo. El año es 1148. Un niño de 13 años vive en Córdoba con su familia. Se llama Musa ibn Maimun. La historia lo recuerda como Maimónides, el mayor filósofo judío de la Edad Media. Su familia lleva generaciones en Córdoba. Son parte del tejido intelectual de la ciudad. Cuando los almohades toman Córdoba,
Los judíos de la ciudad reciben el ultimátum: o se convierten al Islam, o mueren, o se van. La familia de Maimónides elige el exilio. Peregrinan durante años por el sur de España, incapaces de establecerse en ningún lugar porque los almohades llegan a todas partes. Finalmente se exilian en Egipto. Maimónides muere en el Cairo. Sus obras filosóficas, las que preservan y difunden el pensamiento de Aristóteles para el mundo islámico, las que influirán en Tomás de Aquino, las guardan y copian los judíos y los cristianos. En Al-Ándalus quedan prohibidas. El mayor intelectual que produjo nunca Al-Ándalus tuvo que huir de Al-Ándalus con 13 años. El paraíso de las tres culturas expulsó a sus propios hijos. El cuarto mito: la Reconquista fue una guerra religiosa de fanáticos. Hay algo que nunca te cuentan sobre la Reconquista cuando la presentan como una cruzada religiosa del norte cristiano contra el sur islámico. Las alianzas de estos 8 siglos son infinitamente más complicadas que ese esquema. El Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, el símbolo máximo de la épica cristiana medieval española, pasa los mejores años de su carrera militar al servicio del rey moro de Zaragoza, Al-Muqtadir. No es una curiosidad menor. Es que el personaje más emblemático de la Reconquista lucha para un rey árabe durante años, y no por desorientación ideológica, porque en ese siglo las lealtades funcionan de otra manera. Rodrigo Díaz de Vivar es un noble castellano, hijo de la estirpe de los Flaínez, guerrero consumado, alférez real de Sancho II. Cuando su señor muere ante los muros de Zamora, pasa al servicio de Alfonso VI de León. El nuevo rey le confía una misión de confianza: ir a Sevilla a cobrar las parias que el rey Al-Mutamid le debe. Estando en Sevilla, los moros de Granada atacan tierras sevillanas. El Cid se cree en la obligación de poner su mesnada al servicio de Al-Mutamid. Hay que justificar la protección que le paga el rey de Castilla. Los dos ejércitos se enfrentan cerca de Cabra. Los sevillanos ganan. Entre los prisioneros hay un noble castellano, García Ordóñez, que había acompañado al rey de Granada en la aventura y que desde ese día guardará rencor al Cid. Alfonso VI destierra al Cid. La intriga de García Ordóñez y la acusación de haberse excedido en sus funciones son suficientes excusa. El Cid sale de Castilla sin otro patrimonio que su mesnada, unos pocos cientos de caballeros leales, un señor de la guerra sin señorío. Lo que hace a continuación es lo que el mito no te cuenta. Se pone al servicio del rey moro de Zaragoza, Ahmad ibn Sulaimán al-Muqtadir. Durante años pelea para él y sus sucesores contra sus enemigos, que son a veces moros y a veces cristianos, según quien pague más. Los moros lo llaman el Sidi, el Señor, el título que le quedaría para siempre. El cantar de Mío Cid no esconde que el Cid batalla por el dinero. Si venciéremos la batalla, creceremos en riqueza. Un guerrero medieval es honesto sobre sus motivaciones. Finalmente se reconcilia con Alfonso VI, toma Valencia en 1094 y muere allí en 1099. Los almorávides la recuperan poco después. El propio rey Alfonso VI de León, el que toma Toledo en el año 1085, tiene entre sus concubinas a una mora llamada Zaida, nuera del rey Al-Mutamid de Sevilla. De esa unión nace Sancho Alfonsez, el heredero designado, que muere en la batalla de Uclés en el año 1108. El futuro de la corona de León depende en un momento dado de un hijo cuya madre es mora. El rey de Navarra Sancho Garcés II viaja a Córdoba en el año 992 a pagar tributo a Almanzor y a besarle la mano. Lo hace de rodillas. Es una humillación calculada. Pero la abuela del califa es Navarra, hija del rey Fortún Garcés. El Islam y la cristiandad llevan generaciones mezclándose en el mismo árbol familiar. Esto no quita el conflicto, no quita las batallas, ni los saqueos, ni la dureza de 8 siglos de guerra, pero quita el esquema binario de fanáticos religiosos enfrentados en bloque. La realidad es más oscura, más complicada y mucho más humana. Pelayo y Covadonga, el origen que sí importa. Las crónicas de Alfonso III, escritas casi 200 años después de los hechos, presentan Covadonga como una gran batalla. Las fuentes árabes coetáneas la llaman el asunto del bárbaro Pelayo
y sus 30 asnos salvajes. Un encuentro menor que ni siquiera merece atención. La verdad histórica es probablemente intermedia. Un grupo de godos refugiados en las montañas de Asturias bajo el mando de un antiguo espatario de los reyes visigodos. Su nombre es Pelayo. El gobernador moro de Asturias lo busca para apresarlo, probablemente porque Pelayo estaba organizando la resistencia entre las aldeas cantábricas. Pelayo cruza el río Piloña crecido a nado para escapar de sus perseguidores. Los moros se quedan con un palmo de narices en la orilla. Lo que Eslava Galán documenta es que los bereberes instalados en las montañas asturianas se habían retirado en gran parte por el hambre y el clima. Las fuentes árabes son claras. Esas montañas húmedas y frías no merecían el esfuerzo. Lo que encontraron allí no era riqueza, sino barro, lluvia y gente muy suya. Pero lo importante de Covadonga no es la batalla, es lo que significa. Por primera vez alguien dice que no. Alguien se niega a entregar el territorio y la identidad. Y ese rechazo tiene consecuencias inmediatas. Alfonso I, yerno de Pelayo, aplica en el siglo VIII una estrategia brutal pero eficaz. Avanza hasta el Duero, arrasa las poblaciones de la meseta norte y se lleva a la población mozárabe al norte. Deja una franja despoblada entre los reinos cristianos y Al-Ándalus. Los árabes la llaman Mafaz, tierra inútil. Ese despoblamiento es la primera maniobra estratégica deliberada de la Reconquista. Dentro de ese vacío surge algo. El sistema de presuras, el que roza un terreno inculto y lo trabaja, se convierte en su dueño legítimo. La Reconquista avanza también de esa manera. Un campesino con un arado y una lanza, cientos de ellos, miles, durante generaciones. El nacimiento de Castilla no tiene nada de épico en las crónicas. Campesinos que cruzan los puertos de la cordillera cantábrica para establecerse en tierras vacías al norte de Burgos. Los árabes la llaman Alquilá, los castillos, porque los que vivían en esa línea de incursiones musulmanas tenían que ir con una mano en la mancera del arado y la otra en el lanzón por si venía el moro. Eslava Galán lo dice con precisión. Eso, a la larga, imprime carácter. La Reconquista no la lideran solo los reyes, la construyen durante generaciones los campesinos que trabajan tierras peligrosas, los almogávares que cruzan la frontera de noche, los pastores que conocen sendas que no figuran en ningún mapa y que un día, en las Navas de Tolosa, le abren el flanco al ejército más poderoso del Islam occidental. Las Navas de Tolosa, el quiebre definitivo. El 16 de julio del año 1212, en las Navas de Tolosa, un llano despejado entre los montes de Sierra Morena, la Reconquista deja de ser un proceso lento y comienza a ser un desenlace. Al frente de las tropas cristianas están Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra. También hay caballeros cruzados llegados de Francia y de otros reinos europeos. Al frente del ejército almohade está el propio califa Muhammad al-Nasir, llegado desde Marruecos con el ejército más grande que Al-Ándalus ha visto en un siglo. Los almohades han elegido el terreno con cuidado. Montan el campamento en una posición que parece inexpugnable, una montaña, un paso estrecho, una empalizada y una guardia de esclavos negros encadenados entre sí, formando una muralla humana alrededor de la tienda del califa. Alfonso VIII lleva días buscando un ángulo de ataque. No lo encuentra. Entonces aparece un pastor que conoce una senda oculta que rodea el campamento almohade. Una senda que no figura en ningún mapa árabe. Las tropas de los tres reinos rodean la posición almohade por el flanco desprotegido. El califa ordena exterminar a los prisioneros antes de la batalla para que sus soldados no tengan distracciones. Sancho VII de Navarra es el primero en romper la línea enemiga y llegar hasta la tienda del califa. Las crónicas posteriores dicen que su caballo derribó la cadena de hierro que la rodeaba, una leyenda que se consolida décadas después y que da origen al símbolo de las cadenas en el escudo de Navarra. El ejército almohade pierde entre 60.000 y 100.000 hombres. El califa Muhammad al-Nasir huye a Marruecos, donde muere pocos meses después, en circunstancias confusas. El Papa Inocencio III declara que en las Navas de Tolosa cayeron más soldados de Mahoma que en ninguna batalla de los últimos tiempos.
Desde ese momento, el retroceso islámico en la península es irreversible, y hay un hombre que convierte esa inercia en conquista sistemática. Fernando III, el rey que más recupera. El rey que convierte la victoria de las Navas en territorio real se llama Fernando III. Es el nieto de Alfonso VIII y es, con diferencia, el rey que más tierra española recupera de la historia de España. En el año 1236, Fernando III de Castilla entra en Córdoba, la capital del califato, la ciudad de Abderramán III, de Averroes, de Abulcasis, la ciudad más grande que tuvo Europa occidental en el siglo X. Fernando la recupera en menos de 3 semanas de asedio. En 1248 entra en Sevilla. El asedio dura 16 meses. Los sevillanos resisten con determinación. Fernando construye un puente de barcos sobre el Guadalquivir para cortar el suministro por agua. Cuando Sevilla cae, la mitad de la población emigra voluntariamente al norte de África. La otra mitad se queda. Y cuando Fernando III toma Sevilla, hace algo que los cronistas registran con precisión. Ordena devolver las campanas de la Catedral de Santiago a su lugar, las mismas campanas que Almanzor había llevado a hombros de cautivos cristianos desde Santiago hasta Córdoba 250 años antes. Fernando III las devuelve, a hombros de moros cautivos. El ciclo cierra, con exactamente la misma brutalidad simbólica, pero en sentido contrario. Cuando Fernando III muere en 1252, se redacta su epitafio en 4 idiomas: latín, castellano, árabe y hebreo. No porque el rey fuera un filósofo de la tolerancia, sino porque en el siglo XIII esos 4 idiomas son los que hablan sus súbditos. Fernando III es después santo, es el único rey español que la Iglesia canoniza, pero su santidad no le impidió ser el guerrero más efectivo de su generación. El último reducto, el Reino de Granada. Después de la caída de Sevilla solo queda el reino nazarí de Granada, un fragmento de lo que fue Al-Ándalus, encajonado entre la sierra y el mar, que sobrevive como estado tributario de Castilla durante 250 años más. El reino nazarí dura desde el año 1232 hasta el año 1492. 260 años de supervivencia comprando tiempo con parias, con guerra civil interna y con la geografía de Sierra Nevada como muralla natural. Durante ese tiempo, la frontera entre Granada y Castilla tiene su propia economía. Los almogávares de ambos lados cruzan la línea hacia el territorio enemigo, roban ganado, capturan personas y negocian rescates. Hay adalides, guías expertos en la guerra de baja intensidad. Hay alfaqueques, negociadores especializados en el intercambio de cautivos, con sus propios impuestos y sus propios gremios. El rescate de un cristiano o de un moro tiene precio de mercado. Don Juan Manuel, el escritor castellano del siglo XIV, describe al almogávar moro con una admiración sin disimulo. 200 hombres de a caballo moros harán más daño en una cabalgada que 600 cristianos, porque los moros van ligeros, sin impedimenta. Cada jinete lleva consigo lo que va a necesitar y son muy frugales en sus talegas. No son el enemigo que hay que destruir, son el adversario al que hay que conocer bien para sobrevivir. El marqués de Santillana escribe en el año 1437 una serranilla, un poema breve, casi una postal de la frontera, que describe con naturalidad a la moza que trabaja en el olivar, mientras los adalides salen a atajar moros al otro lado de la línea. La frontera es peligrosa, y también es el sitio donde se vive. En esa frontera se escriben los romances fronterizos, poemas en los que un guerrero cristiano describe con respeto al moro que acaba de matar o en los que un moro llora por la ciudad que perdió. Son el género literario más genuinamente español del siglo XV. Y nacen exactamente en la línea donde las dos culturas se rozan a diario, donde la guerra de baja intensidad convive con el comercio y los rescates, y los pastores que cruzan de lado a lado sin que nadie se lo impida. La guerra y el comercio coexisten en la misma línea durante 250 años. Los reyes católicos deciden romper ese equilibrio en el año 1482. 10 años de campaña sistemática, castillo a castillo, vega a vega.
Fernando el Católico no necesita destruir Granada, necesita aislarla, asfixiarla y sobornar a la aristocracia nazarí que tiene más que perder que ganar resistiendo. Ese es su método: cerco, hambre y negociación con los que tienen precio. El 2 de enero de 1492, Boabdil firma la capitulación. Las condiciones son generosas en papel. Los musulmanes pueden quedarse, practicar su religión, conservar propiedades. Pero el equilibrio que permitió al reino nazarí sobrevivir 250 años se ha roto para siempre. Fernando el Católico acosa a Boabdil con ofertas de compra hasta que cede. Se va a Fez. Años después muere peleando en una guerra tribal marroquí en defensa del califa de la ciudad. Ese hombre que llora en una ladera de Sierra Nevada muere en una guerra que no era la suya, en un país que no era el suyo, defendiendo a un califa al que no conocía. Pero el conflicto no termina ese día, se transforma. Los musulmanes que se quedan en España tras la rendición de Granada reciben el nombre de moriscos. Las capitulaciones de Santa Fe garantizaban su derecho a practicar su religión y conservar sus propiedades. En el año 1500, el cardenal Cisneros rompe los pactos con métodos de conversión forzada y desencadena la primera rebelión de las Alpujarras. En 1609, Felipe III firma el decreto de expulsión. Entre 300.000 y 400.000 personas abandonan España en menos de 5 años. Es la mayor expulsión de población de la historia española hasta ese momento. El arabista Serafín Fanjul lo analiza sin sentimentalismo. La expulsión fue dura y costosa, pero el contexto en que se toma la decisión es el de un Mediterráneo dominado por el Imperio Otomano y los piratas berberiscos del norte de África. Los moriscos tienen contactos documentados con ambos. Luis del Mármol, cronista de la época, lo recoge. Acogían a los turcos y moros berberiscos en sus alquerías y casas, dábanles avisos para que matasen, robasen y captivasen cristianos. No es una decisión de fanatismo religioso, es una decisión de seguridad nacional tomada en tiempo de guerra. Lo que Boabdil entregó en 1492 no se cierra del todo hasta 117 años después. Y aún así, la herida sigue abierta. En el mito romántico de Washington Irving, en las reivindicaciones yihadistas del siglo XXI que llaman a Al-Ándalus, la herida sangrante del Islam. En los debates de hoy sobre identidad y convivencia, el quinto mito, Washington Irving y la invención del paraíso. Aquí está el mayor secreto de esta historia. El mito de Al-Ándalus como paraíso de convivencia y tolerancia entre las tres culturas no nace en la Edad Media. En la Edad Media, nadie que viviera bajo dominio árabe lo llamaba paraíso. Lo llamaban la infeliz España, como escribe la crónica mozárabe del año 754. El mito nace exactamente en el año 1832. Ese año, un escritor americano llamado Washington Irving publica un libro que se convierte en éxito instantáneo en todo el mundo occidental. Se llama Cuentos de la Alhambra. Irving ha vivido durante meses en la Alhambra, entonces en ruinas deterioradas, y ha llenado esas ruinas con su imaginación romántica. Jardines perfumados, sultanas melancólicas, poetas filosóficos, noches de música y conversación entre sabios de las tres religiones. Viajes exóticos, intriga y pasión en el harén del sultán. La decadencia refinada de una civilización perdida. El problema es que Irving no es historiador, es un turista americano encantado con una postal exótica. La Alhambra que describe Irving es una Alhambra que no existió. Es la Alhambra que un hombre del siglo XIX quería que hubiera existido. Es la Alhambra de la fantasía romántica, no de la historia. Pero el libro tiene un éxito devastador, se vende en toda Europa, se traduce a todos los idiomas, y la imagen que crea se instala en el imaginario colectivo europeo con la fuerza que tienen las imágenes que la gente quiere creer, especialmente cuando esas imágenes sirven a los intereses políticos del momento. La España del XIX necesita un pasado de convivencia. Los liberales españoles lo usan para diferenciarse del catolicismo oficial. Los intelectuales alemanes y británicos lo usan para construir la superioridad del Oriente sobre el Occidente. Los políticos de hoy lo usan para legitimar sus proyectos de multiculturalismo.
y nadie se para a verificar si lo que Irving describió fue alguna vez real, porque verificarlo sería destruir el mito, y el mito es demasiado útil. El arabista Serafín Fanjul lo explica con precisión. El mito de Al-Ándalus retoma dos de los mitos más poderosos del romanticismo europeo. El buen salvaje, la idea de que había una civilización más pura y más humana antes de que los fanáticos la destruyeran, y el paraíso perdido, la nostalgia de algo hermoso que existió y ya no puede recuperarse. Esos dos mitos son irresistibles, son más poderosos que cualquier documento histórico. Y cuando la clase política española liberal del siglo XIX los adopta para diferenciarse del catolicismo oficial, el mito queda sellado. El resultado final es el que conocemos, una imagen construida sobre literatura de viajes y nostalgia romántica que se enseña hoy en los libros de texto como si fuera historia. Una imagen que sirve de argumento político en debates sobre identidad, inmigración y convivencia que no tienen nada que ver con lo que realmente ocurrió en la península entre el año 711 y el año 1492. Hay algo que Fanjul subraya y que resulta especialmente demoledor. Los propios árabes, cuando se analiza la cultura popular española, reivindican como herencia suya todo lo que admiran de España: el flamenco, la arquitectura popular, el temperamento andaluz. Pero olvidan que el flamenco se documenta en el siglo XVIII, que la mantilla es del siglo XVIII, que el mantón de Manila es del siglo XIX. Las pervivencias árabes en la cultura popular española son reales pero muy escasas y muy específicas. El 90% del léxico del español estándar en Andalucía es castellano puro. No hay herencia profunda. Hay una postal que alguien inventó y que todos prefieren creer. El historiador Miguel Ángel Ladero Quesada, que prologa el libro de Fanjul, lo dice con la precisión que da la distancia académica. La historia de Al-Ándalus, que se nos cuenta hoy, ha sido elaborada a partir de interpretaciones literarias y de los excesos cometidos por quienes se han inspirado en ellas, desarrollando una especie de enajenación mental localizada pero contagiosa. No es ignorancia, es decisión. Alguien decidió que la postal era más útil que la historia. ¿Quién? Los políticos que necesitan un pasado de tolerancia que avale sus proyectos del presente. Los intelectuales que necesitan un Al-Ándalus superior para construir la culpa de la España cristiana. Los movimientos islamistas que necesitan una herida histórica que justifique sus reivindicaciones. Y en medio de todos ellos, el pobre Washington Irving con su libro de viajes, sin imaginar que su postal turística de 1832 se convertiría en el fundamento de debates políticos del siglo XXI. El cierre. Es el 2 de enero de 1492. Boabdil llora en una ladera de Sierra Nevada. Su madre lo humilla, y 8 siglos terminan en ese llanto. ¿Pero qué llora Boabdil exactamente? No llora un paraíso, llora el único mundo que conoce. Llora la Alhambra donde nació, los jardines del Generalife donde creció, y la ciudad que es su capital durante 10 años de reinado convulso y de guerra civil interna. Llora lo que es suyo. Lo que Boabdil no llora, porque no puede saber que existe, es el mito que 2 siglos después un americano de turismo va a inventar sobre sus ruinas. No fue el paraíso lo que terminó ese día, no fue una civilización de tolerancia y convivencia destruida por el fanatismo bárbaro del norte. Lo que termina ese día es algo más complejo y más real. Un proceso de 780 años en el que una península con su propia historia, su propia lengua y su propia civilización es invadida en 2 años por 9.000 bereberes recién islamizados. Es sometida. Es grabada con el 50% de la cosecha durante generaciones. Va convirtiendo a sus habitantes por la presión económica hasta que las 48 sedes episcopales del reino visigodo se reducen a 20. Sufre el fundamentalismo destructor de los almohades, que expulsan a Maimónides con 13 años y prohíben a Averroes en Al-Ándalus. Resiste en las montañas del norte desde el primer día, desde ese primer no que dice Pelayo frente a una columna de exploración árabe. Va recuperando territorio metro a metro, presura a presura, castillo a castillo,
ciudad a ciudad, durante casi 8 siglos, y finalmente devuelve las campanas de Santiago al mismo lugar de donde las arrancaron. Eso es la reconquista, no una guerra de fanáticos, no el genocidio de una civilización tolerante. Una recuperación de lo que era nuestro, lenta, dura, generación tras generación, campesino a campesino, castillo a castillo. 780 años, el proceso más largo de la historia de España, y el más falsificado, y el mito que nos han contado, el paraíso de Washington Irving, las 3 culturas en armonía, el esplendor destruido por bárbaros del norte, ese mito nació en 1832 en la mente de un turista americano que quería una postal bonita para su libro de viajes, no en 1492 en el llanto de un rey que perdió lo que, en realidad, nunca había dejado de ser nuestro. Antes de cerrar, hay algo que me parece importante decir. Todo lo que habéis visto en este vídeo está documentado. Las fechas, los impuestos, las expulsiones, los mártires de Córdoba, Almanzor, los almohades. Ningún dato está inventado, pero hay cosas que no os he contado, y también son verdad. En ese mismo siglo X, en el resto de Europa cristiana, los judíos vivían perseguidos, expulsados y masacrados de manera sistemática. Lo que sufrían bajo el sistema dhimmi en Al-Ándalus era duro. Lo que sufrían en Francia, en Inglaterra o en el Imperio era peor, mucho peor. El esplendor intelectual de Córdoba fue real. No fue solo transmisión de textos griegos. Fue creación original, medicina, filosofía, ingeniería. Los historiadores discuten sobre eso y hay académicos serios en los 2 lados del debate. Eso lo dejamos para el siguiente vídeo. La historiografía sobre Al-Ándalus es un campo vivo donde nadie tiene la última palabra. Este vídeo os cuenta la parte que los libros de texto suelen omitir. Pero la realidad fue tan compleja como siempre lo es cuando pasan 8 siglos y varios millones de personas. La historia no tiene buenos y malos. Tiene gente intentando sobrevivir en circunstancias que no eligieron.